Invito a todos los que puedan, por favor, reverentemente, si me pueden acompañar con una palabra de oración. Santo Dios, Padre Celestial, en este momento vamos a abrir tu palabra. Queremos que sea tu palabra y no la de ningún ser humano la que llegue a nuestros corazones. Que puedas engrandecerte en nuestras vidas, que puedas transformar cualquier cosa que necesite de ti. Y llénanos, Señor, de tu presencia, de tu poder hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy quiero compartir contigo una porción bíblica que es muy conocida por todos. Sin embargo, hoy la vamos a estudiar, la vamos a mirar desde una perspectiva algo distinta. Comparto contigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 9. Y dice ahí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es una de las más grandes promesas que hay en toda la Biblia. Esta promesa es una promesa de otro nivel. Y probablemente ahora tú digas: bueno, no sabía que había niveles de promesas. Bueno, en la Biblia hay más de 3.500 promesas. Y todas son buenas, todas son importantes, todas son relevantes según la situación de aquella persona que necesita una promesa de Dios. Sin embargo, cuando una promesa en la Biblia fue pronunciada por el mismo Jesús, ya esa promesa tiene un sabor especial, tiene un carácter mucho más importante, mucho más sagrado. No es que las demás no lo sean, pero dicha por el mismo Jesús, no hay quien diga lo contrario. Bueno, esta promesa fue pronunciada en boca, en palabra del mismo Jesús. Y no solamente dicha por Jesús, sino que es una de las más famosas promesas de Jesús que hay en toda la Biblia. Hace unos sábados atrás aquí compartimos un mensaje sobre un versículo, Mateo 6, donde dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerda que dijimos acá que es uno de los versículos más conocidos que hay en toda la Biblia, que si hay alguien en este mundo que solamente ha escuchado 2, 3, 4, 5 versículos de la Biblia, ese es uno. Bueno, este versículo también es uno de los versículos más conocidos que hay en toda la Biblia. Es una de las promesas de Jesús que más amamos, una de las que más nos aferramos en nuestra vida. Aquí Jesús nos está desafiando a que pidamos. Nos desafía a que si tú quieres algo en tu vida, si necesitas algo de Dios en tu vida, pídelo. En el mensaje de la lección en esta mañana, el pastor nos hablaba de que somos expertos pidiendo. Tenemos la costumbre de pedir. No quiere decir necesariamente que sabemos pedir, pero se nos da pedir. Bueno, aquí mira, aprovecha, tienes la promesa de Dios, te está diciendo: ¿te gusta pedir? Bueno, pide. Y no solamente te desafía a que pides, sino que también te dice: pide y se te dará. Aquí Jesús te está desafiando a que busques y vas a encontrar. Aquí Jesús te está desafiando a que llames y las puertas se abrirán. Yo sé que muchos de nosotros, en los últimos tiempos sobre todo, tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos confusos, se han desgastado pidiendo, buscando, tocando puertas. Yo sé que hay muchos aquí que en los últimos tiempos se han desgastado buscando un trabajo tal vez. La inflación, los altos precios hacen que ya no sea suficiente con ese trabajo que tenías. Ahora necesitas uno donde ganes más o tener dos. Te ves en una situación compleja, difícil. Yo sé que hay muchos acá que han estado pidiendo, buscando y tocando para ver si consiguen sus papeles migratorios, sus papeles para legalizarse en este país. Algo que parece complejo, puertas que parecen herméticas y que no se abren, pero ahí siguen pidiendo, buscando,
tocando las puertas, como Jesús dijo que debemos hacer. Yo sé que hay muchos acá que han estado luchando con situaciones económicas, financieras. El otro día estaba conversando con una persona de esta iglesia que hacía unos sábados no veía y me dice, ay pastor, es que yo creo que Dios me ha confundido con Rambo. De tantas situaciones complejas que estaba viviendo. Y lo interesante es que esta persona es una mujer. O sea que pedir, buscar, tocar puertas, no es un lujo que nosotros los cristianos nos damos. Es una necesidad que tenemos. Una necesidad en la que más allá de nuestra fe tenemos la garantía y la promesa de Dios. Ahí está. Muchos de nosotros hemos pedido también por nuestros matrimonios, porque tenemos situaciones críticas con nuestras parejas. Algunos hemos estado pidiendo por nuestros hijos, porque tenemos una competencia bastante rara y confusa en este mundo en el que estamos viviendo, que trata de educar a nuestros hijos de una forma distinta a la que Dios quiere que nosotros eduquemos. Y pedimos a Dios por nuestros hijos, buscamos soluciones, tocamos en las puertas. Yo sé que hay muchos acá que han estado pidiéndole a Dios, luchando, peleándole a Dios de rodillas por su salud. Y otros han estado pidiéndole a Dios por su iglesia. Siempre hay un motivo por el cual pedir, por el cual buscar, por el cual llamar. Y ese es el desafío de Jesús. Que pidas, que busques, que llames. Ahora yo quiero preguntarte en esta ocasión, ¿qué sucede cuando tú pides y no recibes? ¿Qué sucede cuando tú buscas y no encuentras? ¿Qué sucede ahí en tu corazón, en tu vida? Cuando tú tocas las puertas y llamas y nadie te contesta. Porque yo escuché muchísimos amenes cuando leía la promesa, cuando recordaba la promesa y recordaba las respuestas a esa promesa de Jesús. Respuestas afirmativas, cuando se nos cumple esa promesa, que bien nos sentimos, pero cuando pedimos y no se nos da nada. Cuando buscamos y no encontramos nada, cuando llamamos y nadie nos contesta, menos aparentemente Dios, ahí te pregunto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo reaccionas? El texto continúa diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Te pregunto una vez más, ¿qué sucede cuando tú le pides a Dios pan y sí se aparece con una piedra? Yo quiero hoy que tú entiendas que no siempre cuando tú pides pan y recibes piedras es malo. Si soy yo el que en algún momento te doy una piedra después que tú me pidas pan, bueno, tienes todo el derecho y toda la razón del mundo de pensar de mí lo que tú quieras. El pastor es un sinvergüenza, el pastor no sirve para nada, voy a llamar a la conferencia, el pastor no tiene cara, no tiene ningún tipo de sensibilidad. Le pedí pan y se aparece como una piedra. Tienes toda la razón del mundo porque yo soy un ser humano y me equivoco. Pero escucha bien, cuando tú le pides a Dios pan y es Dios el que te da una piedra, antes de frustrarte, antes de enojarte, antes de pelearte con Dios y con la iglesia, entonces, primero piensa bien y hazte esta gran pregunta. ¿Por qué Dios me está dando esta piedra?
Es tan fácil frustrarse cuando Dios se nos aparece con piedras cuando le pedimos pan. Te soy sincero, yo me he frustrado. No te sientas mal si tú te has frustrado alguna vez cuando le has pedido a Dios pan y te da una piedra. No te sientas mal. Yo también me he sentido mal. Yo también me he frustrado. Es difícil, es incómodo, es desagradable. Pero hay personas que se enojan con Dios. Literalmente se enojan con Dios al punto de que nunca más vienen a una iglesia. Nunca más quieren saber de la fe que un día profesaron. ¿Y tú crees que se enojaron con alguien en la iglesia? No, no es con alguien, es con Dios. Su batalla es con Dios. Escucha bien, querido hermano que me estás escuchando y tal vez ya estás lidiando con alguna piedra que has recibido de Dios. No siempre cuando Dios te da una piedra es algo malo. Así que antes de frustrarte, antes de enojarte con Dios, antes de pelearte con Dios, si quieres pelearte conmigo o con cualquier otro ser humano, no importa, pero con Dios nunca te enojes. Antes de frustrarte con tu Dios, cuando recibas piedras después de pedir pan, primero pregúntate, Señor, ayúdame a entender por qué me estás dando una piedra cuando te estoy pidiendo pan. Porque detrás de cada piedra que Dios te da, siempre hay un mensaje oculto. Y detrás de ese mensaje hay una gran bendición. Lo que sucede es que muchas veces no entendemos, no desciframos, no encontramos el mensaje y menos la bendición porque nos falta un poco más de sintonía con Dios, nos falta un poco más de relación para poder llegar a ese nivel donde tú puedas encontrar los tesoros escondidos en las piedras. Y es justo de eso que quiero hablarte esta mañana. Ese es el título del sermón: tesoros escondidos en las piedras. Te repito, no siempre cuando Dios te da una piedra después de tú pedir pan es algo malo. Es más, te lo voy a decir de una forma mejor. La mayoría de las veces, para no ser absoluto, la mayoría de las veces que Dios te da una piedra cuando tú pediste pan, algo hay que tú necesitas aprender. Algo hay que tú necesitas pulir para que el pan no se te pudra en la mano. Algo hay que tú necesitas vivir para que el pan no te agarre moho y gusanos en tu mano antes de aprovecharlo. Como que Dios quiere que el pan realmente sea relevante y bendición para tu vida. Él primero, tal vez, muchas veces, te da una piedra para que tú pulas eso que necesitas pulir, para que aprendas eso que necesitas aprender. Y la Biblia está llena de ejemplos de eso que te estoy diciendo. Y te voy a poner solamente algunos. Número 1, la oración de Moisés. La Biblia narra allí en los primeros libros de la Biblia que Moisés tuvo una gran oración, tal vez la más importante oración de su vida. Ahora, esta oración tiene muchísimos detalles que son interesantes, peculiares y que no podemos pasar por alto hoy. Número 1, la oración de Moisés duró semanas. Semanas, no minutos, no días, duró semanas. Número 1. Número 2, la oración de Moisés no fue en la alcoba de su casa y con una alfombrita allí puesta bajo sus rodillas. La oración de Moisés fue en el monte Sinaí. El monte Sinaí está a más de 2000 metros de altura. O sea, más de 2 kilómetros caminó Moisés para orar por varias semanas. Y no fue 1 kilómetro en línea recta, que de hecho es bastante. Fue 1 kilómetro hacia arriba. En un lugar donde no había caminos preparados como los que tú y yo conocemos hoy, donde no había barandas para protegerse de los desfiladeros, donde las piedras hacían que tropezaras a menudo, cuesta arriba y cuesta abajo. Y número 3, Moisés no tenía 40 años como lo tengo yo, que yo con mis 40 años tengo que subir para orar una montaña de 2 kilómetros de altura y la pienso 2 veces.
Moisés tenía entre 80 y 100 años. Y subió ese monte para tener esa oración de varias semanas. Número 4. Le pidió a Dios, no por él, sino por su pueblo. Ahora yo te pregunto, tú haces todo ese sacrificio para pedir en oración no por ti, sino por alguien. Tal vez tú me digas, sí, yo lo haría por un hijo, yo lo haría por un esposo. Muy bien, sigo con Moisés. Moisés le pedía a Dios, Señor, perdona a este pueblo. Es rebelde, es un pueblo terco, es un pueblo idólatra, desobediente. Perdónalo, dale otra oportunidad, bendícelo, no apartes tu protección de ellos. Por favor, bendice a tu pueblo. Y si no lo vas a perdonar, entonces quítame a mí del libro de la vida. No quiero tampoco yo salvarme si tú no los salvas a ellos. Y dice por ahí este señor Hipócrates, que era el padre de la medicina. Hipócrates decía, esto es un término, un principio que este señor dispuso en aquella ocasión y hasta hoy, digamos, no sé si está vigente, pero por lo menos es un principio muy importante. Él decía, antes de sanar a alguien, primero pregúntale 2 cosas. Número 1, si quiere que lo sanes. Y número 2, pregúntale si está dispuesto a abandonar todas esas costumbres que lo han enfermado. ¿Tú quieres que te diga una cosa? El pueblo de Israel no quería que Moisés orara por él. El pueblo de Israel le importaba en lo más mínimo que Moisés orara o no por ellos. Aún así, Moisés subió la empinada cuesta del Sinaí, 2000 metros y más de altura, corriendo muchísimos peligros con 80, 100 años de edad, para hacer por semanas una oración que no era por él, era por un pueblo que no quería que oraran por ellos. Mi pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a hacer toda esa oración por alguien que tampoco quiere que tú ores por él? Yo estoy seguro que así, con todo lo difícil que te lo he puesto, hay personas aquí en esta mañana que han estado orando por un esposo que no quiere saber de Dios, que no quiere tomar una decisión por Dios, que no le importa que tú ores por él para que se bautice porque no tiene interés en bautizarse, pero aún así tú sigues orando. Yo estoy seguro que aquí hay alguien que está pidiéndole a Dios por un hijo que está rebelde con las cosas de Dios, que no quiere saber de esas cosas que desde pequeñito tú le enseñabas en tu casa y recibía también como bendición en la iglesia, y que hoy lo ha abandonado y tú oras y oras y oras, y ese hijo tal vez ni le interesa ni quiere que tú ores por él, pero tú no cesas de orar. Y si tienes que subir 2000 metros de altura a la edad que tengas para seguir intercediendo por esa persona que tú amas, lo seguirás haciendo hasta que te den las fuerzas. Yo sé que tú has luchado, así como luchó Moisés. Yo sé que esa oración de Moisés muchas veces ha sido también tu oración. Todos tenemos grandes motivos para derramar nuestra alma y desgastar nuestras rodillas allí en oración, pidiéndole a Dios mucho más que por nosotros mismos, por alguien a quien amamos, alguien por quien no nos resistimos de no verlos en el cielo junto con nosotros. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta a esa oración de Moisés? Dios finalmente, después de semanas de oración, le dice a Moisés, mira Moisés, aquí tienes la respuesta a mi oración. Le dio a Moisés 2 tablas de piedra. ¿Así? ¿Le pidió alguna piedra alguna vez Moisés a Dios? Menos 2. Y tan pesadas. La Biblia no lo dice y yo quiero que tú no lo tomes así tan en serio, pero me pasa a mí por la mente, ¿no? Moisés podía haber dicho, ¿y para qué yo quiero estas piedras? ¿Qué tiene que ver estas piedras con la respuesta a la oración que yo le he estado pidiendo a Dios acá? Ahora, ¿cómo yo bajo?
estos 2000 metros de altura por estos desfiladeros con mis casi 100 años de edad, con estas dos piedras en la mano, si para subir con mis manos libres casi me caí aguantándome para no, porque es difícil. Ahora, ¿cómo yo hago para bajar? Que la bajada dicen que es peor. Con estas dos piedras en mi mano, ¿cómo yo hago para escapar, sobrevivir, para... ¿Podía habérselo preguntado Moisés, sí o no? Pero ¿saben qué? No se lo preguntó. ¿Tú sabes por qué Moisés agarró esas piedras y con todo el orgullo de su vida bajó la empinada cuesta del monte Sinaí? Porque él entendió que aunque le pidió a Dios pan y recibió piedras, esas piedras eran la respuesta a su oración. Y de alguna forma u otra, esas piedras se iban a convertir en la bendición del pueblo de Dios. Y te digo más, cuando Moisés llegó ahí abajo y se encontró al pueblo de Israel, se lo encontró en su nivel más extremo de desobediencia, idolatría y rebeldía. O sea, cuando Moisés subió a orar, los había dejado mejor que cuando regresó. Pero esas dos piedras que Dios puso en las manos de Moisés fueron los que marcaron la diferencia entre los salvados y los perdidos una vez que Moisés llegó ahí abajo. No siempre cuando Dios nos da piedras tiene que ser algo malo. Cuando le pides a Dios pan y Dios te da una piedra, recuerda, esa piedra de alguna forma u otra Dios la va a usar para que sea tu más grande bendición. ¿Tiene lógica? No. Pero las cosas de Dios se entienden con fe. Y con fe tú y yo hoy podemos decir, gracias a Dios por las piedras que nos das. Es muy probable que hoy en día tú estás pidiéndole a Dios pan y lo único que ves de Dios son piedras. Moisés es uno de los grandes ejemplos que hay en la Biblia de que las piedras de Dios las usa para nuestro bien y para nuestras victorias. Tenemos otro ejemplo más, los sueños de David. Pastor, yo había escuchado los sueños de José, pero los sueños de David nunca los había escuchado. Bueno, a ver, la Biblia no dice que David soñó así literalmente, pero David sí soñaba con ser un guerrero del ejército de Dios, el ejército de Israel. En muchas ocasiones cuando los hermanos mayores, porque David era el último de todos en edad, cuando los hermanos mayores de David se preparaban, ensillaban sus caballos, preparaban todas las cosas que necesitaban preparar para ir allá a la batalla, David también como que intentaba prepararse y el padre Isaí le decía, ¿a dónde tú vas? No, yo voy a pelear. No, tú no vas a pelear. Tú no te ves todavía tan mocoso. Tú no te ves todavía tan pequeñito para decir que vas a ir a pelear. Mira, ve a cuidar las ovejas, ¿ves? Y entonces se iba ya David con su onda a tirar piedra y bueno, dice la Biblia, no solo tirar piedra, defendía las ovejas de leones, de osos. El muchacho era valiente, ¿sí o no? Pero él quería estar en el campo de batalla, no cuidando ovejas allí. Entonces con su arpita, cuando no había leones, cantando salmitos y bueno, todo bien, todo muy lindo. Pero allí él soñaba, ¿cuándo será el día en que yo voy a ponerme la armadura? ¿Cuándo será el día en que yo voy a usar la espada y voy a defender como un digno soldado del ejército del Dios viviente esta nación? Un día viene el padre de David y le dice, muchacho, prepárate y ve con tus hermanos. Y David dice, ¿a pelear? Y dice, no, a llevarle la merienda. Llévale este pan, este queso para que ellos puedan ahí merendar. Así que David ahí medio que frustrado, pero bueno, finalmente iba a ir al campo de batalla, agarra la merienda y cuando llega allá donde están los hermanos se encuentra un gigantón llamado ¿cómo? Desafiando no a las huestes del pueblo de Israel, desafiando al mismísimo Dios. Y David dijo, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Qué cosa? A ver, ¿por qué nadie va a pelear con ese hombre y a callarle la boca? Y dice, no, que nadie tiene valor aquí. Bueno, yo sí. Y finalmente se le dio la oportunidad a David de cumplir su sueño.
Es como si Dios le hubiera dicho, a ver, tú no estabas pidiendo allá cuando estaba con las ovejas, ay, yo quisiera una armadura, yo quisiera una espada. Pues ahí tienes, tú no pediste pan, ahí tienes pan. Así que David hizo así, se puso la armadura y agarró la espada. Yo te voy a decir una cosa, probablemente alguno de ustedes esté diciendo, no, David no quería espada ni quería armadura. No, si él soñaba con espada y armadura. Pues te voy a poner dos razones por las que sí soñaba con su espada y su armadura. Número uno, si él nunca hubiera soñado con espadas y armaduras, sino que se sentía listo y satisfecho con su onda, nunca se hubiera probado la armadura de Saúl. Hubiera dicho, ¿para qué yo quiero eso si yo no vine aquí a usar armadura? Lo mío es la onda. Número uno. Número dos, después de ese episodio y ya David siendo un rey, dime cuándo más tuviste a David usando una onda. ¿En qué batalla? ¿En qué guerra? Y fíjate que dice la Biblia que en el ejército había gente que eran zurdos y no fallaban a un pelo a no sé cuántos metros de distancia porque ellos sí no usaban espada. Lo de ellos era la onda, pero David nunca dice que usó nunca más una onda. O sea que David sí soñaba con tener su espada y su armadura, su casco, todo lo que usa un soldado normal. Por eso se la probó allí. Y cuando se puso el pan que le estaba pidiendo a Dios, se dio cuenta, no, pero este pan no me gusta. ¿Sabe qué pasó? Solamente bastó una piedrita de 5 que Dios puso en su camino, pero solamente bastó con una para que David entendiera que los más grandes gigantes que nosotros podemos enfrentar en esta vida no se enfrentan con el pan que le pedimos a Dios, sino con la piedra que Él pone en nuestra mano. ¿Verdad que queremos una iglesia próspera? ¿Verdad que queremos una iglesia que avance? ¿Verdad que tenemos planes para todo eso que le estamos pidiendo a Dios? ¿Verdad que tener planes es bueno? Ahora, escucha bien, y no solamente para la iglesia, sino para todo en la vida. Cuando tú le pides a Dios pan, porque ya tienes todo planificado lo que vas a hacer con ese pan, y Dios tiene en sus planes darte una piedrecita, por favor, pon el pan a un lado y asume la piedrecita que Dios te ha dado. Que con esa piedrecita, aunque hoy no lo entiendas, es que vas a vencer los más grandes gigantes de tu vida. ¿Tiene lógica? Pero ¿quién ha dicho que las cosas de Dios se entienden con lógica? Las cosas de Dios se viven con fe. El error de los edificadores. Mira, dice este texto, Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Pero yo quiero detenerme acá. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado algún sermón, alguna lección, algún testimonio, alguna reflexión sobre este versículo. Hoy vamos a hacer algo de eso acá. ¿Los edificadores eran buenos o eran malos? ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿Sabían de construcción? Sí, eran edificadores. ¿Tú sabes cuál fue el error de los edificadores? No fue haciendo la mezcla del cemento con la arena y todo eso. No sé, digo yo. A lo mejor no es así, pero yo no soy edificador. Ellos sí sabían. Yo no sé si fue que la pared tenía nivel o no. Yo no creo. Ellos eran edificadores. O sea que, en fin, los edificadores, estoy convencido que hicieron lo que tenían que hacer. Porque eran edificadores profesionales. Sabían cómo se edificaba y lo edificaron bien, excepto un detalle. Y ese fue su error. La piedra principal, el principal fundamento, lo descuidaron y se les cayó la casa. ¿Qué es lo más importante? No sé si aquí hay algún constructor, pero bueno, yo no soy tampoco. Y me parece que la respuesta no es tan complicada, así que la voy a hacer a ustedes. ¿Qué es lo más importante a la hora de tú construir una casa? ¿Qué es lo más importante de la casa que tú tienes? A ver, ¿el techo o los cimientos? Oye, pero todo el mundo sabe de construcción acá, pero te voy a preguntar.
Si el techo está malo, ¿te moja? ¿Sí o no? Te vas a mojar, ¿eh? ¿Por qué entonces no me dicen que el techo es lo más importante? Mira que los seguros de hoy en día se ponen pesados con el tema de reparar los techos, ¿eh? Yo no sé mucho de eso, tal vez estoy hablando por mi experiencia, y hay otro por ahí que el seguro sí le responde bien, pero generalmente por ahí los seguros hacen el juicio investigador de la Biblia, se queda corto al lado de todo lo que ellos investigan para darte ahí, para que tú arregles el techo. Parece que sí es importante el techo. Yo nunca he visto que dan complaint con los cimientos. Pero todos ustedes y yo estamos de acuerdo en que lo más importante en una casa no es exactamente el techo, que de hecho sí es importante, pero más importante son los cimientos, ¿sí o no? ¿Tú sabes qué es lo que pasa con muchos de nosotros, los edificadores modernos? Que hemos construido perfectamente bien el techo, las paredes, la cocina, el piso espectacular, porque todos somos constructores, hermanos. Miren, Dios en estos tiempos nos ha llamado a edificar nuestras familias. Dios nos ha llamado a edificar nuestros hijos, el carácter de nuestros hijos. Dios nos ha llamado a edificar incluso nuestro propio carácter, aún con 50 años que tienes ya encima. Porque la gente dice, no, yo soy viejo. ¿Quién era el que decía eso en la Biblia? ¿No recuerdan? No, bueno, tal vez lo dijo también, pero yo me refiero a Nicodemo. ¿Recuerdan? Como yo siendo viejo. Porque Nicodemo dijo, a esta altura de la vida ya yo soy como soy, mi carácter es así. No, Dios nos ha llamado, aunque tengas 50 años, Dios nos ha llamado a edificar también nuestro carácter. Tanto en la vida que Dios ha puesto en nuestra mano para que nosotros edifiquemos y lo edificamos bien. Tratamos de buscar un lindo crucero para irnos con nuestra pareja, porque necesitamos edificar nuestro matrimonio. Y los hijos, yo quiero ir. No, esto es un viaje romántico de papá y mamá. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno, porque los matrimonios hay que edificarlos, hay que darse ese cariñito de vez en cuando también. No todo en la vida es hijo, escuela, tareas, merienda, que también, porque también a los hijos hay que edificarlos, ¿sabes? También a los hijos hay que edificarlos, pero tú no puedes edificar una cosa descuidando la otra. O sea que vamos y planificamos, vamos con los terapistas, con los psicólogos y pagamos no sé cuántos dólares para que nos den ahí, nos digan las verdades en la cara, y tienes que cambiar y tienes que dejar estos hábitos y no puedes pelearle más a tu esposa. Cuando tú comes, lava el platito y así sucesivamente, para que te digan todas esas cosas. Paga $200, yo te lo podía haber dicho de gratis aquí, pero bueno. El caso es que finalmente hacemos todo lo que hay que hacer, porque nuestro problema no es en el techo, ni en las paredes, ni en la pintura, ni en el piso. ¿Saben dónde está el error de nosotros los edificadores de hoy? En la piedra de ángulo, la desechamos. Y tú puedes ir a 100,000 cruceros, escuchar 60 seminarios, ir a todos los viajes románticos, tener 4 lunas de miel después de 20 años de casado. Tú puedes hacer todo lo que quieras hacer, pero si tú desechas la piedra de ángulo, ¿tú sabes a dónde va tu matrimonio? A ningún lado. ¿Qué tú haces pidiéndole pan a Dios para tus hijos? Señor, dame 2 recursos para yo pagarle la universidad a mis hijos, porque yo quiero que sea un abogado, yo quiero que sea un ingeniero. Y le pides pan a Dios para tus hijos. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. ¿Pero y qué de la piedra? La piedra de ángulo que tú necesitas para que tu hijo, más allá de lo que va a aprender en una universidad para su vida en este mundo, aprenda con la piedra de ángulo que es Jesucristo para su vida eterna. Señor, queremos una iglesia próspera, una iglesia que bautice. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reunir la junta, vamos a ver cuántos planes y proyectos, cómo están los presupuestos, vamos a ver si nos alcanza o no nos alcanza, a ver por dónde cortamos, vamos a ver cómo hacemos para traer acá un avión que predique, que se bauticen 100. Y cuando la iglesia se llene, todo el mundo va a decir, wow, la iglesia está creciendo. Eso está muy bien, pero eso es el techo.
eso es las paredes, esa es la pintura, ese es el piso. ¿Y la piedra qué? ¿Tú sabes qué es lo que pasa con una iglesia donde tú le hiciste tremendo techo, tremendas paredes y el piso de mármol? Que sí va a bautizar y va a crecer, pero al cabo del tiempo hace todo así como un castillo de naipes, porque la piedra principal, el fundamento de la iglesia es y tiene que ser siempre Cristo. Y sobre Cristo todo lo demás. Si Cristo no es el fundamento, no vamos a ningún lado. No sé si hay alguien aquí que ha estado por muchísimo tiempo pidiéndole a Dios pan para su matrimonio, para su familia, para sus hijos, para su iglesia. Y de pronto no ha entendido que la piedra que Dios pone en nuestra mano no es para un tropiezo, sino para que sea el fundamento de todo eso que pedimos. De pronto no ha entendido que esa piedra, lejos de desecharla, necesitamos amarla y acogernos a ella. El error que cometieron los edificadores, no lo cometas tú hoy. Y número 4, la fe de los vencedores. Leo para ti este versículo que se encuentra en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Dice allí: al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Qué cosa era el maná? Oh, ahí, ¿cómo? Dilo, no tengas miedo, no te voy a rectificar. Dime. Pan del cielo. Escucha bien, muy bien, Irka. No es comida, no, es pan del cielo. Y hay una gran categoría de panes. Está el pan viejo, el pan con moho, el pan que muchas veces tú vas a un mercado acá y tú ves de todo tipo de panes, pero el pan del cielo, ese es lo mejor. Es como si Dios te dijera: a ver, tú querías pan, te voy a dar un pan mejor del que tú estás pidiendo. Pan del cielo. Que está escondido porque ahora no lo sabías, no lo habías visto, pero yo te lo voy a dar. Pero óyeme, ¿por qué no los libramos de la famosa piedrita? Además del pan, dice, le daré una piedrecita blanca. ¿Cómo puede ser posible? Yo que pensaba que las piedras eran nada más para este mundo de pecado. Y resulta que cuando finalmente me da el pan, también me da una piedra. Mira, te voy a decir aquí un par de secretos de la vida cristiana que no puedes olvidar. No habrán vencedores sin piedras. ¿Me sigues? ¿Lo notaste? No habrán vencedores sin piedras. Nadie va a llegar al cielo sin antes encontrarse en el camino al menos una piedra. Escucha bien esto, porque de pronto tú estás ahora aquí mirándome así con los ojos abiertos y me dices: yo nunca he tenido una piedra. Ah, bueno, ¿sabes qué? La vas a tener. Es más, te voy a decir, el que ya la tuvo tiene ventaja. Aunque no siempre es una piedra, a veces son varias. Pero no van a haber vencedores sin piedras. Y nadie va a llegar al cielo si antes en su camino no ha experimentado al menos una piedra. Jesús fue vencedor, ¿qué creen ustedes, sí o no? No son los vencedores, es mi ejemplo. Yo quiero triunfar así como Jesús triunfó. Y antes de que Jesús hiciera su primer milagro en esta tierra, ¿que recuerdan cuál fue? Convertir el agua en vino, su primer, pero tuvo muchos más. Antes de Jesús hacer su primer milagro, y eso es lo que más recordamos de Jesús, todos los milagros que hacía, el poder que tenía. Antes de su primer milagro, Jesús tuvo una crisis. Y esa crisis fue allí en el desierto. Y la crisis era que tenía un hambre terrible y quería pan
y lo único que tenía delante eran piedras. Pero Jesús venció. Para que tú y yo entendamos que cuando lo único que tienes delante de tu vida es pan, es piedra, cuando le has pedido a Dios pan, también tú puedes vencer. Aquella familia de Betania, María y Marta, perdieron a su querido Lázaro. Era el hermano de su vida, pero también era el amigo de Jesús. Había 4 días que Lázaro estaba muerto y lo único que miraban en donde estaba Lázaro era una inmensa piedra que se interponía entre ellos y su ser querido. ¿Tú sabes cómo fue que Marta y María salieron de la depresión que estaban sumidos? Porque se entristecieron, se enojaron. Léete la Biblia, cuando Jesús llegó allí, fíjate si estaban frustrados y enojados, que cuando Jesús llegó allí, el saludo de ambas fue un reclamo. Si hubieras estado aquí y Jesús, oye, buenas, no, qué buenas ni nada. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Estaban frustrados o no estaban frustrados? Como nosotros nos frustramos también. ¿Tú sabes cómo salieron de su depresión? ¿Tú sabes cuándo salieron de su frustración? Cuando entendieron que esa piedra que estaba entre ellos y su hermano fallecido era más que un estorbo. La oportunidad que tenían en su vida para demostrar su fe. Salieron de su depresión cuando entendieron que esa piedra que tenían delante de ellos tenían que vencerla. Y en el nombre de Jesús la vencieron. ¿Será que tú necesitas de Jesús para vencer tus piedras? Yo creo que sí. ¿Será que en vez de enojarte con Jesús necesitas preguntarle cómo podemos tú y yo, más tú que yo, vencer esta piedra? Yo creo que sí. Aquella mujer adúltera la trajeron allí, a donde estaba Jesús, derrotada, destruida, sorprendida en el pleno acto del adulterio. Y los que la traían, con una mano la traían por los pelos y con la otra, ¿qué traían? Esa. Y Jesús se agachó y comenzó a escribir en la piedra, en el suelo. Y cuando escribe en el suelo, yo me imagino esa escena, el rostro de la mujer ahí sobre el polvo de la tierra, y delante de su rostro las piedras comienzan a caer, una por una. Y cada piedra que caía le decía a gritos a esa señora: eres una mujer perdonada. Las piedras la iban a matar y ella lo sabía. Ella era una mujer derrotada, destruida ahí en esa ocasión. Pero tú sabes por qué llegó a tener la victoria. Porque Jesús puede transformar tus piedras en bendición. Esteban murió a pedradas. Y quiero que entiendas esto, porque de pronto hay alguien que en esta vida tal vez se la va a ver muy difícil para vencer sus piedras. Esteban murió a pedradas. No se salvó. No se salvó en esta vida. Pero mientras moría a pedradas, allí recibiendo el golpe de sus piedras, miró al cielo y tuvo la más grande visión de salvación de toda su vida. No siempre las piedras son malas, aunque te lleven al extremo, un extremo insoportable. No van a haber vencedores sin piedras. Nadie va a llegar a la salvación si primero no ha experimentado en su camino al cielo una piedra. Ahora fíjate bien,
Porque este versículo no se acaba acá. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito ¿un qué? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mira, la siguiente vez, tal vez hay más, pero de la que yo me acuerdo, que se menciona aquí en la Biblia que hay algo nuevo. ¿Saben dónde es? Apocalipsis 21, 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor. Yo no sé si hay alguien hoy aquí que está sufriendo, que está tal vez sus ojos no derramando lágrimas, pero está llorando por dentro, porque está lidiando con la piedra más dura, difícil e imposible humanamente de su vida. Dice ahí Dios que todas las lágrimas de nuestros ojos van a ser enjugadas, van a ser limpiadas, no habrá más muerte. Tal vez estás muriendo por tu piedra hoy, no habrá más muerte en ese momento, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, no Juan, no yo, no ningún predicador, el que está sentado en el trono dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y encima le dice a Juan: escríbelo. Escríbelo, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Mi querido hermano, yo estoy seguro que hoy tú estás pasando por dolores, preocupaciones, sufrimientos, con esas piedras que han aparecido en tu camino sin pedirlas. Va a llegar un día en que Jesús te va a dar otra piedrecita, pero esta va a ser blanca, con un nombre nuevo y con nuevas oportunidades. Hace unos sábados atrás, aquí en nuestra iglesia, no exactamente unos sábados atrás, ya un tiempo atrás, comenzó a venir acá una pareja muy querida, esposo y esposa. En cada sermón podía ver sus ojos bien conectados con la palabra de Dios. Se paraban los llamados, se compungían en muchísimas ocasiones cuando el Espíritu Santo tocaba las fibras más sensibles de su vida. Y hace unos sábados atrás, justo después que el sermón acabó, me dice los dos me dicen: pastor, a mí me gustaría, me dice ella, que tú unjas a mi esposo. Mi esposo está enfermo y yo necesito que se le unja. ¿Alguien aquí sabe lo que es el ungimiento? Bueno, dice la Biblia en Santiago: si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por el enfermo y únjanlo. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y Jehová lo sanará y lo levantará. ¿Tú crees en eso? ¿Verdad que cuando pedimos en oración, pedimos pan, verdad? Lo que más nos gusta es de ese versículo, allí donde dice: y la oración de fe salvará al enfermo, Jehová lo levantará y sanará. ¿Sabes qué? Yo le pedí a esta pareja que se sentaran un momentico conmigo, que yo quería explicarles un poco en qué consistía el ungimiento, porque hay muchos hermanos cristianos, amigos que apreciamos también, que han llegado a asumir el ungimiento como la extrema unción.
de que ya cuando aparece el cura con el aceite, ya la próxima gestión es llama a los funerarios, que ya se va a morir. Y no es así. Yo creo firmemente que no es así. Si no, la Biblia dijera, unja al enfermo y llama a la funeraria. No. La Biblia dice, llama al enfermo y la oración de fe salvará al enfermo y se levantará y los pecados van a ser perdonados. Así que por eso oramos. Queremos pan. Y resulta que le explico a esta pareja, le digo, mira, esto funciona así. El ungimiento no es exactamente que tú vas a orar por pan y Dios te va a dar pan. El ungimiento, aunque pides a Dios sanidad y confiamos con toda la fe que Dios tiene el poder para sanarnos y levantarnos, el ungimiento es para que podamos entender que nuestra vida no debe estar bajo nuestro control ni en nuestras manos, sino bajo el control de Dios y en las manos de Dios. Y cuando la vida nuestra salud, o eso por lo que le estamos pidiendo a Dios y estamos ungiendo al enfermo, cuando la vida nuestra la ponemos en las manos de Dios, hay veces que Dios, cuando está en el control, va a agarrar por callejones y lugares que nosotros no queríamos ir. Y entonces protestamos, oye, pero al fin, ¿manejas tú o manejo yo? ¿Tú quieres que yo dirija o no? ¿Tú sabes llegar? No. Ah, bueno, déjame manejar a mí. Yo me sé el camino. Tú no entiendes, pero el que tiene que entender soy yo. Eso es el ungimiento. Decirle a Dios, no sé qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, y tal vez no me guste lo que vas a hacer, pero mi vida está en tus manos y sé, te lo digo con fe, que tienes poder para levantarme y para sanarme. Eso es el ungimiento. No es decirle a Dios, pedí pan y ahora me voy a ungir para que me deje el pan. No, el ungimiento es, pido pan y me unjo para que me des pan, pero si me das una piedra, pueda entender que mi vida está en tus manos y me hagas vencedor a pesar de mis piedras. Eso es el ungimiento. Y así se lo expliqué a esta pareja. ¿Lo entienden? Sí, pastor, lo entendemos. ¿Cuándo te ungimos? El próximo sábado venimos, voy a orar toda esta semana, me voy a poner en las manos de Dios para que pueda ser yo ungido. Me dice él, ¿sabes qué? El siguiente sábado, después de la predicación, nos reunimos allí en mi oficina, vinimos los ancianos de la iglesia y tuvimos el privilegio de ungir a nuestro querido hermano Juan. Juan y Tania, los dos, estuvieron allí presentes. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Para que la iglesia les conozca. Ya ellos estuvieron aquí parados hace un rato, aquí en esta plataforma. Estuvieron parados hace un rato. Pasen aquí al frente, por favor. Vengan aquí. Quiero orar por ustedes también ahora. Ellos estuvieron aquí parados en la plataforma hace un rato antes del culto comenzar. Y yo estaba allá atrás, mirando todo. El departamento de obra misionera de nuestra iglesia comenzó diciendo acá su espacio de la obra misionera, diciendo, tenemos aquí a 2 personas que ya están haciendo la obra misionera y van a trabajar por Cristo Jesús y ya están compartiendo su fe con otros, etcétera, 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 etcétera. Yo escuchando, déjame ver quiénes son esos miembros de la iglesia, esos líderes de antaño que van a Juan y Tania. Juan y Tania, una de las últimas cositas que escuché allí cuando se estuvo hablando de los minutos misioneros fue que quieren renovar su pacto con Dios, el pacto del bautismo, ¿sí o no? Sí. Tú quieres renovar.
Juan, ¿tú has sido bautizado alguna vez? ¿Has sido bautizado en la iglesia adventista alguna vez? No ha sido bautizado en la iglesia adventista del séptimo día y ya es un misionero. Y llegó aquí con una gran piedra cargada sobre sus hombros. Y pidió a Dios en ungimiento y en oración que le liberara de esa piedra, o que al menos le dé fe mientras lidia con sus piedras. Juan es un hombre enfermo, un hombre que toda su juventud, la parte más vigorosa de su vida, la vivió con salud, con fuerzas. Y lo último que una persona sueña mientras es joven, adolescente, adulto, joven adulto, es que cuando llega ya el momento donde dice la Biblia que debe llegar la paz y el contentamiento, llegue la mayor piedra de la vida. A él le está sucediendo. Pero Juan entendió que desde el día en que él en oración puso su vida a Dios, delante de Dios, y se le ungió, su vida y su piedra están en las manos de Dios. Y con piedra y todo hay que vivir para Cristo. Con piedra y todo va a predicar de Cristo. Y con piedra y todo, en algún momento, también Juan se va a entregar a Cristo en las aguas del bautismo. Ahora yo te pregunto a ti, si con una piedra como esta que Juan tiene en su vida, que no es poca cosa, Juan ha decidido vivir para Cristo, aferrarse de Cristo para tener victorias en Cristo. ¿Cuál es la piedra que tú tienes hoy día por la que no puedes marchar adelante, más allá de tu situación, de tus disgustos, de tus frustraciones, de tus luchas? ¿Cuál es la piedra? Yo quiero saber, voy a hacer una oración justo ahora, por Juan, por Tania, pero también quiero hacer una oración por todos los que en algún momento han sentido, o tal vez hoy sienten, que tienen una piedra en su vida. Una piedra con la que necesitan lidiar y a pesar de la piedra necesitan vencer. ¿Quién es esa persona? ¿Quieres ponerse en pie? Amén. Ahora voy a hacer una pregunta más. ¿Hay alguien aquí que tiene una piedra grande en su vida y quiere decirle a Dios, Dios mío, por favor, mi piedra es insoportable, no aguanto más, es dura, es compleja, pero yo quiero hoy ponerla en tus manos de una forma especial, y quiere venir aquí al frente para tener una oración por él? Ya voy a orar por Juan, voy a orar ahora también por este hermano que está acá. ¿Cuántos dicen amén? Usted, mi hermano. No sé cuál es el tamaño de su piedra, hoy la vamos a poner en las manos de Dios. Usted también, mi querida hermana. ¿Alguien más? Aquí está. Muy bien. ¿Quién no tiene piedras acá? Que Dios bendiga a todos estos hermanos. Todos nosotros tenemos nuestras propias piedras. Todos nosotros hemos recibido piedras pidiendo pan. Pero yo estoy seguro que Dios tiene para nosotros grandes victorias, más allá de nuestras dudas. Vamos a orar. Santo Dios, Padre Celestial, en esta ocasión quiero darte muchas gracias, Padre, porque más allá de nuestros pecados, más allá de nuestras desobediencias, directas o indirectas, conscientes o inconscientes, más allá de que merecemos todas las piedras que podamos tener en esta vida, tu amor y tu misericordia para con nosotros son tan grandes. Te damos gracias por eso. Y gracias porque además de que merecemos piedras, tú nos has regalado en tu sagrada palabra la convicción de que más que piedras merecemos tu amor, merecemos tu perdón. A ver, no lo merecemos, pero tú nos lo regalas.
y nosotros lo aceptamos y merecemos la oportunidad de aceptarla. Señor, por favor, no permitas, Padre, no permitas que nuestras piedras nos ahoguen. Todos los que estamos acá en algún momento hemos experimentado alguna piedra dura, difícil, compleja, incómoda en nuestra vida. Y muchos ahora mismo la estamos viviendo. Hay un grupo acá de hermanos que ha pasado al frente porque tiene una gran lucha en su vida. Algunos tienen una piedra en el matrimonio. Otros tienen una piedra con sus hijos. Otros tienen una piedra en su salud, como es el caso también de mi querido Juan que tengo aquí delante. Otros tienen piedra, Señor, en su vida espiritual. Señor, sea cual sea nuestra piedra y sea del tamaño que sea, necesitamos tanto de ti. Y si algo necesitamos que sea grande, poderoso e influyente, es el amor, la misericordia, la gracia y el perdón que tanto necesitamos de ti. Es por eso, Señor, que humildemente, con toda sinceridad, de todo corazón te pedimos, pon tu mano en nuestras vidas. Queremos pan. Pero, Señor, si es una piedra lo que ahora mismo tienes para nosotros, ayúdanos a sintonizarnos contigo, a fortalecer nuestra relación contigo para poder entender que hay un mensaje y hay un tesoro escondido en esa piedra que hoy estamos sintiendo sobre nosotros. Danos entendimiento, gracia, esperanza y sobre todo la fe de que en Cristo Jesús desde ya somos más que vencedores. En el nombre de Jesús lo pedimos en su sangre, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde, que el poder de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que la oración de su corazón, a pesar de las piedras, pueda ser una gran bendición en sus vidas. Que Dios me los guarde. Querida iglesia, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios esté en nuestras vidas. Nos vemos el próximo sábado.